Agente causal. La leptospirosis humana es una zoonosis con amplia distribución mundial. Esta es una enfermedad febril aguda causada por bacterias del género Leptospira, principalmente la Leptospira interrogans, que infecta a varios animales domésticos y silvestres, los que frecuentemente se transforman en portadores asintomáticos. Las leptospiras son microorganismos espirales, finos y dotados de gran movilidad, con extremos en forma de gancho, y dos flagelos periplasmáticos con los cuales atraviesan los tejidos. El modo de transmisión de la leptospirosis se puede dar a través de dos formas, una forma indirecta y una forma directa. La forma indirecta es la más frecuente y ocurre por el contacto de las mucosas o la piel con lesiones, que pueden llegar a ser muy pequeñas, con el agua, lodo o con terreno contaminado con orina de animales infectados. Por otro lado está la forma directa, que se da por el contacto con la sangre, tejidos, órganos y orina de animales infectados, y en raras ocasiones se da gracias a la ingesta de agua o alimentos contaminados. Entre las manifestaciones clínicas, encontramos que el espectro de esta enfermedad es muy amplio, ya que varía desde episodios febriles inespecíficos hasta formas graves con insuficiencia renal o hemorragia pulmonar, cuya tasa de letalidad puede incluso alcanzar el 50%. Esta enfermedad puede tener dos fases distintas. Primero encontramos a la fase septicémica febril inicial, que suele durar de 4 a 7 días, y luego sigue la fase de estado, o que también se le conoce como inmune, que se extiende entre 4 y 30 días, y esta coincide con la aparición de anticuerpos circulantes, en donde se producen los síntomas graves. Sin embargo, estas fases pueden ser a veces clínicamente indistinguibles, como ocurre en varios casos graves. Luego de un periodo de incubación promedio de 10 días, aparecen las manifestaciones clínicas. La primera etapa, que es la leptospirosis anictérica, dura de 8 a 10 días, y la segunda inicia después de unos 3 días de remisión. Entre las personas que suelen desarrollar esta enfermedad se distinguen diferentes formas clínicas. La primera, que es la leptospirosis anictérica, que se da en el 90% de los casos y suele presentarse como un síndrome febril inespecífico. La segunda, que es la leptospirosis ictérica, o también conocida como síndrome de Weil, que se da entre el 5 al 10% de los casos, y esta suele presentarse en diversos grados de compromisos sistémicos, como por ejemplo una insuficiencia renal, una meningitis, una neumonía o manifestaciones hemorrágicas. Y por último, el síndrome pulmonar hemorrágico grave. Este suele manifestarse como una neumonía aguda y en general es el tipo de las neumonías atípicas, o en la forma mucho más grave como una hemorragia pulmonar. Seguimos con el diagnóstico. Se debe realizar la confirmación de la entidad basándose en el diagnóstico epidemiológico, clínico y de laboratorio. Además, a todo aquel fallecido con síndrome febril prolongado de origen desconocido, con sospecha o diagnóstico clínico, seriológico o epidemiológico de leptospirosis, se debe realizar un estudio anatomopatológico. Esto se basa en la identificación del microorganismo en cultivo o en la seroconversión o en el incremento en el título de anticuerpos en la prueba de aglutinación microscópica. En sujetos con datos clínicos claros de infección, se necesita un solo título de anticuerpos de 1400 a 1800 en la prueba de aglutinación microscópica. Los anticuerpos por lo común no alcanzan niveles detectables hasta la segunda semana de la enfermedad y su respuesta puede ser modificada por el tratamiento temprano. La prueba de aglutinación microscópica, que emplea una batería de cepas leptospiras vivas, y la prueba de inmunoabsorbente ligado a enzimas, que utilizan muy diversos antígenos reactivos. Estos son los métodos seriológicos por excelencia. Diagnóstico epidemiológico. La transmisión interhumana resulta rara y excepcionalmente ha ocurrido a través del coito. Sin embargo, cuando ocurre en una gestante, puede producirse la infección fetal por la vía transplacentaria, lo que da lugar a aborto, prematuridad y muy raras veces a formas congénitas de la enfermedad.
El hombre es huésped accidental y solo en condiciones muy especiales puede contribuir a mantener el brote epidémico. Los grupos de mayor riesgo son los hombres jóvenes. Las personas que trabajan con ganado están expuestas a la orina de los animales, al igual que los trabajadores de arrozales, pues los roedores infectan los campos. Los cañeros igualmente constituyen otro grupo de alto riesgo, conjuntamente con los trabajadores del alcantarillado, los mineros, los plomeros, los veterinarios, los empleados de matadero, los militares y en condiciones accidentales los bañistas, los excursionistas expuestos a agua dulce y manipuladores de pescado. Vamos con el diagnóstico diferencial. Para realizar el diagnóstico diferencial es necesario una anamnesis que abarque de 15 a 30 días anteriores a la presentación de la enfermedad. La leptospirosis puede presentarse como un síndrome febril inespecífico acompañado de mialgias y cefaleas. Estos signos y síntomas pueden presentarse en otras enfermedades que deben tenerse en cuenta para el diagnóstico diferencial, como dengue, enfermedades de tipo influenza, infecciones agudas por VIH, antivirus, mononucleosis infecciosa, fiebre hemorrágica argentina, entre otras. Diagnóstico clínico. Esta enfermedad tiene un periodo de incubación promedio de 1 a 2 semanas, con límites entre 2 y 20 días. Es de curso bifásico y se caracteriza por una fase bacteriémica o septicémica que desarrolla un cuadro infeccioso agudo durante 7 a 10 días y otra fase llamada leptospirúrica o inmune que se prolonga desde semanas a algunos meses. Las manifestaciones clínicas son variables y se presentan en distintos grados de severidad. Esta gravedad depende de las variedades serológicas de que se trate. En numerosos casos transcurren de forma inaparente y en las zonas de leptospirosis endémica la mayor parte de las infecciones no se manifiestan por signos clínicos o son demasiado leves como para diagnosticarse de forma o manera definitoria. Bueno, esta enfermedad puede producirse en una infección aguda, subaguda y crónica. Generalmente se distinguen dos tipos clínicos, el iftérico y el aniftérico. Iftérico o enfermedad de Will es mucho menos frecuente. Los síntomas se instalan bruscamente con fiebre, cefalea, mialgia, conjuntivitis, postración, siendo comunes las petequias en la piel gastrointestinales e insuficiencia hepática y renal. Estas a su vez son marcadas como la oligoanuria y desequilibrio electrolítico. Si evoluciona la curación, la convalecencia puede durar un periodo de 1 a 2 meses. Y en este también pueden presentarse nuevamente los síntomas que se presentaban anteriormente. Y en el caso de la difteria es más frecuente, su sintomatología es más leve y a veces se diagnostica erróneamente como meningitis o influenza. La leptospirosis puede continuar por unas semanas o varios meses después de desaparecer los síntomas. Existe una controversia sobre la eficacia del tratamiento antimicrobiano en la leptospirosis, ya sea leve o febril. El tratamiento está indicado en las formas más graves. Por ejemplo, en la leptospirosis grave se recomienda la administración de medicamentos como la benzilpenicilina, la amoxicilina, la ampicilina o la eritromicina, ya esto por vía intravenosa. Y en los casos más leves se considera el tratamiento con medicamentos como la tetraciclina, la doxiciclina, la ampicilina o la amoxicilina por vía oral. En los enfermos con leptospirosis grave que también tienen insuficiencia renal precisan a veces de diálisis. También aquellos pacientes que tienen leptospirosis y síndrome de Weil que requieren transfusiones ya sea de sangre entera o de plaqueta o en dado caso de ambos tipos. Existe un esquema de tratamiento para los casos graves. Por ejemplo, en los adultos se administran las primeras 72 horas 10 millones de UI, que son unidades internacionales de penicilina cristalina. Esto por vía endovenosa en dosis fraccionadas de 4 a 6 horas. Y luego se continúa con penicilina rapilenta, 1 millón de unidades,
por vía intramuscular cada 6 horas, esto durante 7 días. El esquema de tratamiento para niños es igual que en los adultos, pero se utiliza solamente de 50.000 a 10.000 UI de penicilina cristalina. También existe un esquema de tratamiento en casos benignos. Por ejemplo, en adultos se administran 1 millón de UI de penicilina cristalina cada 6 horas durante las primeras 72 horas y se continúa posteriormente con 1 millón de unidad internacional de penicilina rapilenta cada 12 horas durante 7 días. En los niños se aplica el mismo esquema y las mismas dosis establecidas que en los casos graves. También existe un esquema de tratamiento para las personas con alergia a la penicilina. Por ejemplo, en adultos se administra 500 miligramos de tetraciclina por vía oral durante 7 días. Y en niños, niños mayores de 7 años, se indicará de igual forma que en los adultos el tratamiento, pero a razón de 25 a 40 miligramos por kilogramo de peso. También existen otros medicamentos que se utilizan, como por ejemplo la doxiciclina, que son 100 miligramos por vía oral 2 veces al día durante 7 días. La cefalospirina, que es 1 gramo por vía endovenosa cada 4 horas durante las primeras 72 horas y se continúa posteriormente con 1 gramo diario por vía intramuscular durante 7 días. También tenemos otros antibióticos que podrán utilizarse, por ejemplo, la amoxicilina, la cloramfenicol y la eritromicina. Profilaxis. La primera línea para la prevención de la leptospirosis es siempre evitar la exposición al medio contaminado, como lo que estamos viendo en la pantalla. Les leeré algunos. No tragar agua dulce de ríos o arroyos que posiblemente estas aguas estén contaminadas. También no consumir alimentos que puedan haber estado expuestos a roedores como ratas y ratones, ya que posiblemente estén contaminados con su orina. También no caminar, no nadar, no bañarse e incluso no sumergir la cabeza en aguas contaminadas, especialmente si vienen de periodos de lluvias o inundaciones. Y siempre, en lo posible, usar el equipo de protección personal adecuado. Por otra parte, si estás en áreas rurales, ante la aparición de abortos en los animales de producción, siempre es importante y necesario consultar al veterinario. También, si estás en zonas inundadas, usar botas altas. También al atravesar aguas estancadas, y importante usar un calzado al caminar siempre sobre zonas húmedas. Una de las actividades más importantes en el control de la leptospirosis lo constituye el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno de los casos. Cuando se presenta un cuadro leve, se puede tener un manejo ambulatorio. Cuando se presenta un caso moderado, debe haber manejo hospitalario que conlleva intervenciones y observación. Y en cuadros graves, debe hacerse el manejo en unidad de cuidados intensivos. En general, los cuidados de enfermería se basan en la higiene corporal, el cuidado de los ojos para evitar ulceraciones corneales, el cuidado de la boca, medidas de prevención de úlceras y medidas de asepsia. Esto también manteniendo la comunicación y el contacto con la familia y con el paciente para dar mayor tranquilidad y mejor acompañamiento.